nuestra vida cotidiana que necesitamos, bueno, en este país, ¿es obligatorio o voluntario el voto? Levántame la manito. ¿Qué es? ¿Voluntario o obligatorio? Obligatorio. Obligatorio, correcto, muy bien, tiene un punto extra, ¿no es cierto? Es obligatorio el voto aquí en este país, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a generar esta obligación, ¿por qué? Porque dentro de nosotros establecemos lineamientos porque necesitamos el documento, necesitamos para hacer trámites, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay algo muy fundamental, aparte que sea obligatorio el voto en este país, ¿verdad? Es el encontrarse con la democracia. ¿Qué? Me levanta la manito ya y yo le doy la palabra. ¿Qué es para ustedes democracia? Carlos, dígame, ¿qué es para usted Si, democracia? si no estoy equivocado, democracia es ejercer mi derecho tanto al voto como ciudadano de este país. Correcto, el derecho al voto, ¿verdad? Eso es la democracia, que la persona autoridad que vaya a ejercer el cargo público de elección popular sea elegido, como la palabra lo dice, de forma popular, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, dentro de este círculo democrático que se llama el voto popular, podemos ver argumentaciones en el cual podemos, entre comillas, establecer una democracia. Pero si nos damos cuenta, a partir del tiempo, no ha existido una democracia al 100%. ¿Por qué? Porque podemos decir, sí, existe democracia, pero vemos que el poder se mete dentro del poder del Consejo Nacional Electoral, dentro del poder electoral, y ponen gente que ellos quieren, para no, por ejemplo, cuando ganó un cierto candidato y ponen a otro porque no le conviene que cierto candidato llegue al poder, porque si no tal vez les quitan el poder a un cierto grupo, o sea, entonces, tal vez eh, fantasiosamente, paradigmáticamente, podemos decir que existe la democracia en Ecuador, pero la realidad es totalmente diferente. ¿Sí? La democracia ha dejado de existir en Ecuador desde que los poderes fácticos, los poderes del poder político, tienen el poder en sus manos. Entonces, la democracia se podría decir en nuestro país es más bien solamente de palabras. De hechos, es bastante complejo decir que existe democracia en nuestro país. ¿Sí? Es bastante complicado que dentro de un día democrático, se podría decir entre comillas, que es el día de mañana, exista siempre poderes intermediarios, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos, porque eso es la materia, ciudadanía, deberíamos alzar la voz porque nosotros somos los mandantes, ¿verdad? Los mandatarios, más no el que tiene el poder. Pero aquí el que tiene el poder es el presidente y él hace o deshace lo que quiere, ¿verdad? Y igualmente Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, función judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, más bien optan por estas circunstancias que no vendrían al caso establecer una democracia. ¿Sí? Sobre el tema de voto, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que es muy esencial que existe este tipo de situaciones y que a nosotros como ciudadanos nos obliguen a votar por cierta persona? Levantando la manito, ¿no? No se olviden que hay participación en clase. Carlos. Yo diría, en mi modo de pensar, que en sí nosotros estaríamos, como decir, dando nuestra opinión que quién nos, entre comillas, quién quiere que nos gobierne, ¿no? Pero en sí nosotros somos, como decir, unos títeres de los que están arriba en el poder, porque ellos son los que manejan tanto las leyes, la economía, y al fin y al cabo ofrecen y nunca cumplen muchas cosas de las cosas. Ya, correcto, ¿cierto? Mire lo que dice Carlos, ¿no? Prometen, prometen y no cumplen. O sea, para llegar al voto, ¿no es cierto? Para llegar al voto, eh, tal vez prometen cosas que ni siquiera son reales, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le veía, no sé, los que son de Quito, le veía a la señora Coloma que una de las propuestas para ser alcaldesa de Quito iba a poner drones por todo Quito, ¿no?
O sea, drones, y que imagínense, estamos hablando de casi 1 millón de habitantes dentro de la ciudad de Quito. O sea, deberíamos estar con 1 millón de drones. O sea, como perritos, ¿no? Y yo con el dron en mi cabeza y que el dron me proteja, ¿verdad? Y necesitaríamos también 1 millón de policías de metropolitanos de tránsito para que ese dron se conecte con el policía de tránsito y me proteja, porque ella decía, van a existir drones por cada ciudadano ecuatoriano, por cada ciudadano quiteño, y no nos olvidemos de las parroquias aledañas, ¿no? Que son las parroquias de Tumbaco, Puembo, Yaruquí, El Quinche, etcétera, etcétera. Entonces, sería algo ilógico, ¿no? O sea, cada niño, cada joven, cada anciano con un dron en la cabeza, o sea, y la señora se mató con estos 2 meses de campaña diciendo que los drones y los drones y los drones y los drones, o sea, no tiene lógica, ¿verdad? Más bien sería poner cámaras en sectores estratégicos de la ciudad de Quito y que tenga una conexión directamente con la Policía Nacional. Pero si nos damos cuenta que la Policía Nacional no tiene un buen trabajo con el gobierno de turno del señor, bueno, no le nombro señor porque no es señor, Guillermo Lazo, que no ha hecho nada, que ha pasado de vacancia presidencial creo que estos 3 años. Entonces, nos damos cuenta que no hay una buena administración pública. O sea, no tenemos una planificación y prometemos, ¿no? Miren, bueno, hablo personalmente. Eh, yo tuve la oportunidad esta vez y las anteriores elecciones por mi parroquia salir de candidato. Esta vez también lo estoy haciendo. Pero bueno, no me gustó mucho porque la gente de mi partido metió a gente mañosa. Entonces, mejor me alejé un poquito de esa situación. Sigo candidato porque no puedo salirme tampoco, porque tuve tiempos para salirme, pero después metieron la gente, entonces mejor preferí no hacer campaña. Pero nos damos cuenta que, y les digo por experiencia, que nosotros presentamos un proyecto para la asignatura de la candidatura que estoy. Entonces, si se incumple y uno llega a ese puesto y se incumple ese proyecto, el ciudadano tiene el derecho a fiscalizar y a pedir la destitución del funcionario. Pero aquí no, o sea, presenta un proyecto y se hace otro proyecto. O sea, eso es lo ilógico, ¿no? O sea, presentas un proyecto ante el CNE y si tú incumples ese proyecto durante tu año de funcionario público por elección popular, el ciudadano tiene el derecho a reclamar ese puesto y pedir la destitución, como por ejemplo lo hizo Guillermo Lazo. Guillermo Lazo al año dijo que iba a incrementar los empleos, incrementar la salud pública y no lo ha hecho. Entonces nosotros como ciudadanos podemos pedir la destitución del cargo. Pero ¿hacia quién pedimos esa destitución del cargo? Adivinen hacia quién. Hacia la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional está comprada por Guillermo Lazo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos salir a exigir a nuestro derecho a que se cumpla las disposiciones que él mismo lo dijo? No, nosotros como ciudadanos no lo dijimos. Nosotros como ciudadanos no dijimos, ¿sabe qué, Guillermo Lazo? Ponga que usted en un año va a ser Dubái. O sea, no dijimos eso nosotros, él nos dijo a nosotros. Y nosotros confiados votamos por él. Bueno, yo no voté por él, pero todos los ciudadanos dijimos, bueno, démosle el voto a la persona, ¿verdad? Pero nosotros como ciudadanos también tenemos derecho a la protesta social, ¿verdad? Pero cuando salimos a la protesta social, no a la violencia, no, ojo, ¿sí? Pero sí a la protesta social. Y cuando se sale a la protesta social vienen 10.000 policías y te echan gas en los ojos. Entonces, ¿dónde están los derechos como ciudadano? Y dentro de esta materia de ciudadanía, y quería topar este tema porque vuelvo y repito, mañana es un día muy fundamental de trascendencia, tanto por los derechos de los ciudadanos, como parte también el derecho al voto, el derecho a saber elegir por una persona. ¿Por qué? Porque a veces como ciudadano también es nuestra obligación no escoger y decir yo pago la multa y prefiero no hacer nada. No, nuestra obligación democrática, nuestra situación como personas naturales, jurídicas, etcétera, etcétera, nuestra obligación al voto es necesario. ¿Por qué? Porque no es lavarnos las manos, porque quien nos va a gobernar es una persona. Esa persona, miren ahora, por la gran equivocación que hicimos, tiene lamentablemente el presidente de la República, la última encuesta tiene el 5% de aceptación. O sea, estamos hablando del 95% de ecuatorianos no le quieren. O sea, el 95%. Yo no sé qué hace una persona con el 5% de aceptación en el poder.
¿Se dan cuenta? Y creo que ese 5% son los militares y los policías. ¿Sí? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que también reclamar nuestros derechos, porque miren, dentro del pensum de las materias del Ministerio de Educación, obliga a las instituciones a dar ciudadanía. Pero entonces, ¿para qué da ciudadanía si no queremos ser ciudadanos? Nos deslindamos de nuestra situación emocional, de nuestra situación política, porque todos deberíamos ser políticos, no un grupo determinado de personas. Ese es un gran error. Un grupo determinado de personas se apropian del poder político. ¿Sí? No, es que tú no puedes entrar porque no tienes gente. O sea, pues, no, yo quiero ser político. ¿Por qué? No debemos ser apolíticos, sino políticos. ¿Qué significa apolítico? La apoliticidad. Ser apolítico es no me gusta la política y verás si el pueblo o la gente se defiende por sí solos. No, todos deberíamos ser políticos. ¿Por qué? Porque es algo fundamental, porque nuestra voz debe ser escuchada, nuestro sentir debe ser hablado. Todos ustedes, porque son personas ya adultas, son padres de familia. Imagínense ustedes salir, van a buscar trabajo, ¿verdad? Van a buscar trabajo. Y en ese ámbito de buscar trabajo, viene una persona, te apuñala por $10 que tú tengas en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar una situación de cambio si nosotros como ciudadanos no nos importa? ¿Sí? Ah, sí, ya ganó ese man, pero ¿qué podemos hacer? ¿Sí se dan cuenta? El que me importismo. Ustedes se imaginan que Antonio José de Sucre, ¿saben quién es Antonio José de Sucre? ¿Sí saben quién es Antonio José de Sucre? A ver, señor Carlos, ayúdenos explicando quién es Antonio José. Era uno de los que hicieron la independencia de lo que es de Ecuador, respaldado por Simón Bolívar. Sí. Correcto, muy bien. Tiene 2 puntos extra, señor Carlos. Usted, como le digo, usted ya va a salir exonerado. A ver, igual que el señor Jaime Gooding. A ver, nosotros dentro de nuestro proceso en el cual Antonio José de Sucre, imagínense coger y decir, vamos a liberar Ecuador. Que lo haga Simón Bolívar. ¿No? Estoy cansado, me voy a ver con una pelada. ¿Y cómo se llama esa pelada? La Manuelita Sáenz. ¿Cierto? No, o sea, ¿qué dijo Antonio José de Sucre con nuestro juvenil libertador, ¿no es cierto? Abdón Calderón, un comandante increíble, a sus 18 años llegó a comandar un ejército del San Francisco de Quito, porque antes no éramos Ecuador, éramos San Francisco de Quito, ¿verdad? Entonces, imagínense esos líderes increíbles como Antonio José de Sucre, el mismo Juan Montalvo, ¿verdad? Tantos líderes que dijeron, no, o sea, yo defiendo mi patria, yo defiendo mi país, ¿sí? Entonces, vamos al otro punto de la moneda como ciudadano, como la materia de ciudadanía, estar claros de nuestro labor dentro de un Estado, ¿sí? Alguien que me pueda dar la diferencia entre Estado, ¿no es cierto? Entre Estado y gobierno. Estado y gobierno. Alguien que me pueda dar la diferencia entre Estado y gobierno. ¿Alguien? No. Otra vez, Carlos. Vamos, creo que solo tengo un alumno yo. Vamos, Carlos, vamos. Vamos Estado, los otros compañeros también. Vamos. Estado es todos nosotros como ciudadanos conformamos un Estado. Ya. Y gobierno es los que están dirigiéndonos al Estado, debería ser al revés. Correcto, muy bien, Carlos. Tiene 2 puntos extras más. ¿Ves? Hasta el momento tiene 6 puntos extras. A ver, el Estado somos todos. Somos absolutamente todos. O sea, el Estado es usted, nosotros, el perrito, el gatito, el terreno que usted tiene, la casita, el ministerio que está dentro de un determinado territorio. Todos somos del Estado, ¿verdad? Y el gobierno es un grupo de personas que por elección popular dirigen y administran los bienes del Estado. ¿Es cierto? Administran. ¿Correcto? Es como, a ver, le pongo un ejemplo. Usted tiene una empresa, ¿ya? Y los socios de la empresa le ponen de gerente general, ¿ya? Usted no es dueño de la empresa, usted es administrador de la empresa. Quienes son los dueños son los socios, ¿ya? Es igual que el país, ¿ya? El país, Guillermo Lazo no es dueño del país, él administra los bienes del país. Quienes son dueños del país somos nosotros.
pero le hemos dado esa potestad al presidente de la República en creerse dueño del país. ¿Por qué creerse dueño del país? ¿Por qué? Porque deshacen, venden bienes públicos sin generar una consulta. A ver, ¿quieren vender el Banco del Pacífico? Consúltenos. Se va a gastar más de 55 millones de dólares en esta consulta popular de los ocho preguntas. ¿Por qué no preguntó, ¿quiere que se venda el Banco del Pacífico? ¿Por qué nos pregunta, ¿quieren que el Guillermo Lazo se haga autoritario? Eso están preguntando en las 8 preguntas. Discúlpenme, y el que está a favor de las 8 preguntas, Dios mío, hay que leer un poquito más. Tenemos que votar todos, todos no, porque quiere apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana, que es el quinto poder del Estado. ¿Quién pone las autoridades del país? Por Dios, o sea, si Guillermo Lazo se apropia del CPC, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos fregamos, mejor peguémonos un tiro en los pies. O sea, no le podemos dar tanto poder a una sola persona. Y eso pasó con Lenny Moreno, y miren lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, siempre hay que razonar antes de votar. ¿Sí? No, no nos dejemos llevar por el odio, ni por el rencor, ni nada por el estilo. Entonces, miren, hay que analizar todas las circunstancias, todas las situaciones, tanto ciudadanas como también parroquiales, rurales. Vamos a elegir el tema de los prefectos, de los alcaldes, de las juntas parroquiales, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber y ser consecuente, ¿no? No pedir cuando vengan los políticos, acostumbrarnos a eso, ¿no? No que el político viene, hace campaña y te da un fosforito, ¿verdad? ¿No es cierto? Te da un fosforito y con eso piensan que ya te compraron el voto. No, tenemos que argumentar dentro de nuestros derechos ciudadanos, como la misma palabra de la materia dice ciudadanía, dentro de nuestro proyecto ciudadano, tenemos que exigir un proyecto, ¿sí? Porque el ciudadano también tiene que tener obligaciones. Dentro de la materia de ciudadanía tenemos que tener nuestras obligaciones, como por ejemplo, la obligación de sus hijos que estudian, ¿verdad? ¿Qué obligación tienen si el Estado les está dando una educación gratuita? ¿Cuál es la obligación de sus hijos? Estudiar, aprovechar. Estudiar, correcto, ¿cierto? Estudiar. ¿Por qué? Porque el Estado les da, la obligación del Estado es dar educación. ¿Cuál es la obligación de mi hijo? Estudiar. Estudiar. ¿Cuál es el derecho de sus hijos? Recibir una educación de buena calidad. Correcto, recibir una educación de buena calidad, ¿sí? Porque el Estado tiene que brindar como tal esa propiedad, ¿verdad? Si nosotros como ciudadanos no exigimos y también no cumplimos los derechos, por ejemplo, ¿mi derecho es botar basura en la calle? No, No, ¿por qué no es mi derecho botar No, una basura en la calle? porque en primer lugar estoy contaminando y en segundo lugar eso, no, o sea, ¿qué ejemplo estoy dando hacia mis hijos? Sería en mi caso. Correcto, ¿sí? Entonces, a ver, no es mi derecho votar porque contamino la calle. Cuando contamino la calle, ¿verdad? Contamino un colectivo, ¿sí? Dentro de la ciudadanía nosotros vivimos en una colectividad, ¿ya? Por ejemplo, ustedes como un ámbito de cierto número de personas son un colectivo educativo. ¿Qué es el colectivo educativo? Que todos vamos hacia un mismo punto. ¿Cuál es ese mismo punto? ¿Quién me dice cuál es ese mismo punto que vamos todo este colectivo educativo? Hace tener un título más, una profesión más, educarme más. Correcto, muy bien, educarme, tener un título de bachiller, ¿verdad? Ese es nuestro propósito como colectivo educativo, ¿sí? Entonces, dentro de esta materia de ciudadanía, vamos a ver los derechos, obligaciones, cuál es nuestro propósito como ciudadano, cuál es nuestro propósito como parte del pueblo ecuatoriano, cuál es nuestro propósito dentro del Estado. Por eso yo ya les envié la materia y un deber, cuáles son los poderes del Estado, en qué se dividen los poderes del Estado. Los poderes del Estado vemos 5, ¿sí? Legislativo, ejecutivo, ¿sí? Judicial, el poder judicial, el poder electoral, que lo vamos a disfrutar el día de mañana, ¿no? Esperemos que sea transparente.
y el quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro... ¿prendió el micrófono, señor Jaime? ¿Desea decir algo? ¿No? Ya. Dentro de nuestro ¿no? Ya, listo, Jaime. Dentro de nuestro proceso, dentro de nuestros 5 poderes del Estado, ¿por qué creen ustedes que el primer poder es la Asamblea Nacional, o sea, el poder legislativo? ¿Por qué creen que es el primer poder? No es que no tienen en desorden, no, no. Estos 5 poderes, acorde a la Constitución de la República del Ecuador, pone como primer poder la Asamblea Nacional, o sea, el poder legislativo. ¿Por qué creen ustedes que está como primer poder el legislativo? Dígame, Carlos. Legislar las leyes, ¿Ya? promover las leyes a que se cumplan. Correcto, muy bien. A ver, si nosotros nos damos cuenta, quien hace las leyes es el poder legislativo, la Asamblea Nacional, ¿verdad? De acuerdo a esas leyes se manejan todo nuestro país. Acorde a cómo se manejan las leyes, se maneja todo nuestro país. Las que debe cumplir el poder ejecutivo. ¿Quién lo conforma el poder ejecutivo? ¿Quién conforma el poder ejecutivo? El presidente. ¿Qué más, Jaime? Eh, Jueces. No. ¿Qué más, Jaime? A ver, vamos. No, señor Carlos. ¿Qué más? ¿Quién más conforma el poder ejecutivo? Cuando vamos a elegir al presidente, ¿quién está al lado? los vicepresidentes, ¿Qué más? Los... eh, los, los ministros. Correcto, muy bien. Quien conforma el poder, tiene 2 puntos extras, señor Jaime. Quien conforma el poder ejecutivo es presidente de la República, vicepresidente de la República y ministerios. ¿Correcto? De los ministerios ya vienen los subministerios, las secretarías, etcétera, etcétera, pero los 3 principales es presidente de la República, vicepresidente de la República y ministerios, porque son quienes administran todas las entidades públicas. ¿Sí? Todas las entidades públicas y recursos públicos. ¿Ya? Díganme 3 recursos públicos. 3 recursos públicos. Los más principales. 3 recursos públicos. Vamos, levántame la mano. Vamos, Jaime, dígame uno. Señor Jaime, vamos. Unito, dígame. El ministro del Interior. No. Ministerio del Interior. No, no digo, dígame ministerios públicos, digo, dígame recursos públicos, de recursos, dinero. ¿De dónde salen los recursos públicos? Dígame 3 recursos públicos, los principales. A ver, Johnny Ismael, dígame. Johnny. Los recursos públicos. Sí, Los recursos públicos son en tener una economía, el país. correcto, sí, pero dígame un recurso público. Yo entiendo que es la economía del país, pero dígame un recurso público. Uno de ellos. La No. minería industrial, profe. La minería. A ver, Ángel dice la minería. Correcto. Sí, tiene 2 puntos extras. Uno de ellos es la minería. ¿Otro cuál sería? Petróleo. El petróleo, muy bien, ¿no es El cierto? banco, ¿Cuál más? Los Banco 3. Central del... No. El Banco Central lo que hace es velar por la moneda que tenemos en el momento, ¿cierto? Uno de ellos, como dice el compañero Ángel, ¿verdad? Minería, petróleo y otro, ¿cuáles son? Las remesas. Las 3 principales recursos públicos son las remesas. ¿Qué son remesas? Son el dinero que envían nuestros migrantes al país. ¿Sí? Uno de los principales ingresos que tiene el gobierno ecuatoriano como Estado y administrar los bienes públicos son las remesas que mandan las personas del exterior. En este caso son los migrantes. Sí, lo primero es el petróleo, ¿no? Sí, el petróleo es lo que nos genera nuestros recursos, ¿verdad? Desde el petróleo hacemos todo. Por eso los gobernantes
de cualquier gobierno, se podría decir izquierda, derecha, centro, centro izquierda, centro cabezazo, centro chilena, centro de gol de arco, arco, ¿verdad? Porque ahora se inventa cualquier vaina por ganar un voto, dicen centro izquierda, centro derecha, derecha suprema, derecha, o sea, ya bueno, ya vamos a hablar sobre el tema en la clase de historia y les voy a explicar cómo se maneja el tema político, ¿no? En la Cámara de Gobernantes de Inglaterra se dirigió dos formas, ¿no? Izquierda y derecha. Como decía un presidente que fue ecuatoriano, que estuvo recién hace unos añitos atrás, los pelucones. Y en verdad sí existieron los pelucones, ¿no? Los pelucones eran los de extrema derecha que se sentaban a la derecha, justamente, cabe la redundancia, en el Senado de Inglaterra, y ahí comenzó a surgir la variedad de sociedades, en este caso de clases sociales. La variedad de clases sociales comenzó entre derecha e izquierda. No hubo centros, ni derechas, ni centro izquierdas, ni centro cabezazo, ni gol de Messi, ¿verdad? No, 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 esos son inventos que se han inventado por ganar una adaptación al voto, ¿verdad? Entonces, podemos ver los tres recursos que han venido estabilizando al país, que es el petróleo, la minería y las remesas extranjeras de los migrantes ecuatorianos, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo. El petróleo, todo gobierno quiere, como vimos ahorita, lamentablemente, actos de corrupción por parte de familia del señor presidente, que vendía puestos de gerentes de Petroecuador o Petroproducción. ¿Por qué tan afamados estos puestos? Porque dentro de estos mismos se maneja mucho dinero, ¿sí? Mucho dinero. Imagínense que sea nuestro principal ingreso para que nuestro país haga obras, ¿sí? Segundo es la minería, pero lamentablemente hay ciertos grupos también indígenas de los cuales quieren mucha tajada o formar parte de esta corrupción para que puedan explotar bienes del Estado. ¿Sí? Bueno, dentro de la Constitución establece su artículo 95 sobre el derecho al buen vivir, que el derecho al buen vivir le dan un porcentaje de tierras a los indígenas de forma gratuita para que velen la naturaleza. El problema es que cuando otorgaron estas tierras no se dieron cuenta que existía la minería dentro de ellas. Entonces, ¿cómo puedo yo coger y decirle, toma el arbolito, pero te quito el árbol para poder explotar y sacar el oro? ¿Ya? Entonces, hay un conflicto también de intereses que el indígena coge y dice, ya, correcto, te dejo explotar en las tierras que tú me regalaste como gobierno, ¿sí? Porque fue en gobierno que regalaron esas tierras, no el Estado. Porque si a mí me preguntaban, y ahí viene una consulta buena, ¿no? ¿Sí? Cuando yo me lance candidato a presidente, ahí votarán por mí. Cuando una consulta positiva, ¿no es cierto? Sería, ¿está de acuerdo que a usted le pregunto, en regalar tierras a personas que ni siquiera conoce? Yo pondría no. O sea, yo preferiría, en vez de regalar esas tierras, hago una escuela en esa tierra. Es mejor, ¿no? Antes de regalar una tierra que ni siquiera es del gobierno de turno, sino es de todos los ecuatorianos. ¿Estaría usted dispuesto, por ejemplo, en que el petróleo sea administrado por el gobierno, invento, de Venezuela? No, o sea, es mi petróleo, ¿por qué tiene que venir otra persona a administrar mis bienes? ¿Verdad? Es como que usted coja y le digan, quieren que alguien se meta a dormir a su casa. Usted va a decir, no, pues mi casa, ¿no es cierto? O sea, no, yo no quiero, ¿verdad? Esas preguntas serían lógicas, ¿no? Pero a veces nos meten gato por liebre, ¿verdad? Entonces, eso es parte del conocimiento ciudadano, ¿sí? Vamos al poder judicial, como decía el señor Carlos. Dentro del poder judicial, que es muy diferente al ejecutivo y al legislativo, el poder judicial es el que administra la justicia ecuatoriana. Imagínense, por eso muchos gobernantes pelean por tomarse el poder judicial. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante el poder judicial? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante el poder judicial? Porque pueden disolver leyes o sea, y poner nuevas leyes a beneficio de ellos y unos pocos. Ya, correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque, como dice el señor Carlos, tiene un poquito extra. Si nosotros, como ciudadanos, lamentablemente dentro de este proceso, las personas quieren, o el gobierno de turno quiere tomarse este poder tan fuerte, porque quiere que las leyes no vayan en contra de su gobernanza. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen?
ponen autoridades en el cual le dices, si tú me juzgas, marchas, ¿cierto? Si tú me juzgas, te voto. Si tú me juzgas o juzgas a una persona que a mí me cae mal o que no quiero que esté en el poder, vas a ver y cojo y te premio. Entonces, dentro del ámbito del Poder Judicial se maneja mucha corrupción. Y no es porque consultemos, discúlpenme, no es que hagamos una pregunta de consulta de que, es que queremos que se vayan los jueces vagos. No, no. En nuestra ley especifican el concurso por méritos de oposición. ¿Qué es el concurso de méritos de oposición? El concurso de méritos de oposición es que todos los abogados con un cierto nivel educativo o doctorados, especialización, etcétera, etcétera, puedan concursar para ser juez. Existe eso en el Ecuador. Entonces, ¿por qué consultamos y gastamos 55 millones de dólares mientras que nuestra salud está cayéndose a pedazos? Mientras que nuestra educación se está cayendo a pedazos y gastamos 55 millones de dólares en una consulta que no tenía ningún sentido. ¿Sí? El problema es que queremos aparcar todo el punto de poder en una sola persona. ¿Sí? Y eso está mal. Por eso en nuestra Constitución nos ampara que debe existir 5 poderes del Estado. 5 poderes del Estado con su autonomía. ¿Qué significa, por 2 puntos extras, qué significa autonomía? Autonomía es como, por decir, el municipio autónomo de Cayambe solo puede ejercer su poder en ciertos lugares. Es como decir, aquí en Cayambe. Ya, correcto, muy bien. La autonomía es tener administración propia. ¿Correcto? Muy bien, señor Carlos, tiene 2 puntos extras. Hasta ahorita tiene 10 sobre 10 en actuación, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que nosotros nos dirigimos a nuestra situación de autonomía? Las autonomías deben ser respetadas, porque si rompemos la autonomía, es como que ustedes, ¿no es cierto? Le decimos, Magíster Jorge, ¿sí? Yo quiero que usted se corte el pelo a mate. Entonces, chuta, Jorge va a decir, ¿por qué? Porque quieren que me... ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Cierto? Entonces, va a decir, ¿por qué me va a hacer cortar el cabello? Si mi autonomía es mi pelo. Pero no es que, chuta, queremos que se corte porque le obligamos, ¿verdad? Chuta, y si no nos paramos y quemamos el EduTech, ¿cierto? Entonces, no, o sea, no podemos tampoco exigir a unas circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un estado de derecho. Como les mencionaba anteriormente, correcto, tenemos derecho a la libre expresión, a la libre protesta, a la protesta social, pero no tenemos el derecho de quemar un puestito de una persona, lo que pasó en las últimas, en el último paro, quemar una institución pública, dañar o quemar un bien privado, o matar o robar, ¿verdad? Porque a veces en Guayaquil sucede eso, hay paro y puta, vaciaron los tías, yo no sé qué tienen contra los tías, ¿verdad? Vaciaron los tías por una protesta social que el objetivo era, ¿qué era? Pedir un derecho, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Pero no solamente tenemos que ir a coger y lanzar piedras, sino también ser otro tipo de ciudadanía, ¿verdad? La misma palabra lo dice, otro tipo de ciudadano. No solamente pasa en Latinoamérica, ojo, no solamente pasa en Latinoamérica, vemos en otros países en Europa, que los europeos son otro mundo, igual salen a protestar y que les juro que queman más llantas que nosotros, queman hasta carros. O sea, sino que lamentablemente la política a nivel mundial se ha venido resquebrajando en su sentido de, de ser comprensivos con la otra persona. Si una persona piensa diferente a otra persona, ya es catalogado como basura y no respetamos criterios, sino más bien imponemos criterios y no respetamos criterios. Si tú eres de izquierda y tú eres de derecha, mejor unir mentalidades y decir, listo, hagamos una libre empresa, pero con un equilibrio social. Qué hermoso que sería, ¿no? Hagamos una empresa pero un equilibrio social. O sea, sí, yo soy empresario, te respeto, pero también con equilibrio social, igual de oportunidades. ¿Se dan cuenta? Sería distinto, ¿no? Pero decimos, tú eres de derecha, entonces yo tengo que explotar a mi empleado y no me importa, porque quiero ser rico y quiero comprar un Mercedes todos los meses.
Pero no, ¿por qué no te compras todos los meses un Mercedes, sino te compras una vez al año un Mercedes? Está bien, correcto, es tu trabajo, es tu sacrificio, pero más bien busquemos una igualdad de oportunidades. ¿Sí? La igualdad de oportunidades, como lo hacen los países escandinavos, sería genial, o como lo hace Canadá. ¿Sí? La igualdad de oportunidades. Por eso ellos sí son un otro mundo, ¿verdad? Listo, mis estimados estudiantes, mío, se me corta, queda 50 segundos. Nos vemos en la otra clase de lenguaje que nos toca la próxima hora, ¿verdad? Un gusto, una linda noche y siempre placenteros de hablar con ustedes. Un gusto, Jorge, que les vaya muy bien, y igual estudiantes, que les vaya muy bien.